Pues estamos encantados de tener la oportunidad de hablarles de este tema tan crucial que son los polímeros, la innovación que hay en torno a ellos y la economía circular. Acompáñenos a este viaje en donde hablaremos del pasado de los polímeros, el futuro y la innovación y el impacto de estos materiales en nuestro mundo. La primera interacción de los seres humanos con los plásticos se registró hace más de 3.500 años, en un ritual conocido como los Juegos de la Pelota de la civilización mesoamericana. Se tiene registro de que en el año 1400 o 1000 a.C., los grupos de la cultura olmeca del Golfo de México realizaban este ritual con una pelota hecha de hule natural que se obtenía de una savia de un árbol. Poco más de 200 años después del descubrimiento del continente americano, fue cuando se envió por primera vez a Francia rollos de este material crudo. Y media década después, en 1791, se presentó un método para impermeabilizar tejidos utilizando este material. Y 38 años después de haber descubierto este método, se crea la primera fábrica para manufacturar tejidos impermeables. Sin embargo, pues estos tejidos eran muy deficientes porque el material se deformaba fácilmente y era muy viscoso. A mediados del siglo XVIII, los científicos trabajaban en la modificación química de los polímeros naturales, destacando la extracción de celulosa en 1838 y la modificación de este hule natural que les había mencionado con azufre, que la primera modificación fue en 1834, en donde notaron que la viscosidad de los tejidos disminuía esa pegajosidad al adicionar azufre, y fue Goodyear quien descubrió el método que conocemos como vulcanización del caucho, en donde a partir de hule natural se obtiene un material que es mucho más resistente a esfuerzos e impermeables. A partir de la celulosa se desarrolla otro polímero que es la nitrocelulosa, que fue empleada para barnices, entre otras cosas, así como explosivos. Y otro polímero que marcó la historia en el desarrollo, o que marcó historia, fue el desarrollo del celuloide, que se sintetizó a partir también de la celulosa. Y en esta época también se descubrieron algunos otros polímeros como el PVC o poliestireno. Sin embargo, no se encontró una aplicación específica en los años 1800. Poco a poco, los polímeros fueron desplazando algunos materiales, como es el caso del marfil, que con este material se utilizaba para generar las bolas de billar y fue sustituido por un polímero. Sin embargo, 1909 marca la fecha como de la era de los polímeros porque es el año en donde se sintetiza el primer polímero sintético, que es el conocido como la baquelita, eh, que es un material muy resistente a altas temperaturas y al agua, y se usa como aislante térmico. Y no es hasta 1920 donde se establece que los polímeros son en realidad macromoléculas. A partir de 1930 se empiezan a desarrollar y comercializar algunos polímeros, como es el PVC, la poliamida o nylon, que revoluciona el sector textil, el teflón, que se generó para fines de militares, el poliestireno y el PET. El año 1940 se caracteriza por la comercialización, producción y comercialización de estos polímeros desarrollados. En el año 1950 se obtiene el polietileno, el polipropileno y otros poliésteres que es conocido como la licra, que se encuentran prácticamente ya para 1960 en varias aplicaciones. Y una década después, en 1960, se obtienen lo que son las resinas reactivas, que son resinas epóxicas y poliuretanos, y también se registra por primera vez la presencia de residuos plásticos en aves marinas. 1970 se caracteriza por la diversificación de estos últimos polímeros en diferentes sectores industriales, como es el del cuidado personal y la parte de medicina o de salud.
La década de los 70 y 80 se caracteriza por el desarrollo de plásticos de altas prestaciones, tales como polisulfonas, algunos polímeros que se usan para membranas, polímeros de cristal líquido, que son las que se utilizan en pantallas, y en 1972 se tiene el registro de la primera planta para reciclar este tipo de polímeros. En 1980-1990 surge la preocupación ya por los residuos plásticos y se dan los primeros incentivos para comercializar los plásticos biodegradables en 1990. A partir de este año y hasta la fecha, la tendencia ha sido en hacer una combinación de polímeros y aditivos para tener polímeros con diferentes propiedades para aplicaciones muy específicas. En el 2000 también, debido a esta preocupación ambiental, se presentan las primeras iniciativas para prohibir las descargas marinas y los residuos marinos. Y en el año 2010 se empiezan a implementar o a utilizar los microplásticos en algunos productos de aseo personal, todos los productos exfoliantes. Y es tal el desarrollo industrial y tecnológico que se tiene en estos años que vuelve a situar la problemática ambiental en un lugar relevante para la sociedad. Hay un desarrollo de movimientos ambientalistas y se empieza a hablar ya del concepto de economía circular, de tal forma que en el año 2020 se crean legislaciones y prohibiciones con enfoque a una economía circular del plástico, las cuales pues prohíben ya la fabricación y el uso de bolsas y popotes, así como de microplásticos en productos. Sin embargo, es importante resaltar cómo estas prohibiciones tuvieron que hacer excepciones, dado que durante la pandemia, así como se fue relevante el uso de los polímeros para el transporte y preservación de alimentos, así como para la fabricación de material médico y equipo de protección personal. Miguel, ¿de dónde se obtienen los plásticos? ¿Y es cierto que todos se obtienen del petróleo? ¿Podrías hablarnos de ello, por favor? Esa es una muy buena pregunta. Antes, creo que era muy común pensar en petróleo inmediatamente después de escuchar la palabra polímeros o plásticos, ¿no? Ya la mente se iba directamente a pensar en petróleo. Hoy en día, afortunadamente, hay otras alternativas de las cuales vamos a estar pues charlando ahorita, ¿no? Pero bueno, para empezar, podemos entender al petróleo como una mezcla compleja de hidrocarburos, es decir, una mezcla compleja de cadenas de carbono e hidrógeno. Esta mezcla puede ser sometida a ciertos procesos, por ejemplo, el craqueo o el cracking, donde vamos a obtener pedacitos más pequeños, es decir, con el cracking podemos partir estas cadenas complejas y obtener productos de un tamaño pues mucho menor. Un ejemplo de esto es la obtención del etileno, ¿vale? El etileno, si pensamos, bueno, sigue siendo un hidrocarburo, pero ahora de mucho menor tamaño. Este etileno podemos ahora combinarlo pues con otras moléculas de etileno, pegando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y obtener al final una cadena muy grande de etileno, ¿no? Bueno, de muchos etilenos. Cuando ya tengo una cadena muy grande, ya la puedo llamar un polímero. Es decir, en lugar de ahora conocerse como etileno, pues lo tengo o lo conozco como polietileno, ¿no? Esta es una manera muy sencilla de entender o de explicar también lo que es la polimerización o la obtención de estos polímeros a través del petróleo, ¿vale? Ahora, supongamos que ya tengo el polietileno, ¿no? Ya se realizó el proceso de cracking, ya obtuve partes pequeñitas que es el etileno, ya lo polimericé, ya tengo una cadena completa de polietileno. ¿Hasta ahí se queda? No, los plásticos, dependiendo de lo que la humanidad requiera, ¿no? De dónde lo vaya a ocupar o qué es lo que necesite, pues lo va transformando, le va dando forma, le va dando nuevas características y nuevas funciones. Voy a hablar rápidamente de 4 procesos de transformación, ¿no? Una vez que ya obtenemos un polímero, podemos transformarlo y obtener diferentes productos. Por ejemplo, tenemos al primero que es la extrusión.
En este proceso, primero se calienta el plástico o se calienta el polímero, se funde, es decir, lo paso a un estado derretido, ¿no? Líquido, para que pueda, pues por medio de un tornillo, irlo empujando e irle dando forma, ¿no? ¿Qué puedo obtener con este proceso de extrusión? Puedo obtener láminas, puedo obtener pues láminas tan delgadas que las puedo considerar como películas, puedo obtener filamentos, ¿no? Puedo obtener tuberías, etc. El otro proceso que vemos aquí en pantalla es la inyección y pues tal cual podemos como deducir a qué se refiere con el nombre. Nuevamente caliento el polímero que voy a transformar hasta que tiene una consistencia pues lo suficientemente líquida como para fluir. Lo inyecto, ¿no? Por eso se llama inyección, lo inyecto en un molde que tiene una forma deseada, ¿no? que yo quiero, y pues una vez que se enfría y se solidifica nuevamente este polímero, pues ya queda la pieza o queda la figura, ¿no? Se extrae del molde y pues así de fácil como se escucha. Tenemos la siguiente técnica de transformación, que es el soplado. También podemos ya como que ver para dónde van, ¿no? Con el nombre. Este método de transformación se utiliza para obtener objetos huecos, ¿no? Pensemos en botellas, pensemos en contenedores, en envases, ¿no? En vitroleros, etc. Nuevamente fundimos el plástico o fundimos el polímero, lo colocamos en un molde y soplamos o se infla con aire a presión, y esto hace que adopte la forma del molde, se deja secar, solidifica nuevamente este polímero o este plástico y pues sacamos del molde, ¿no? Tenemos después al termoformado. En este proceso una lámina de plástico se calienta, específicamente una lámina ya de plástico se calienta para volverla maleable y se moldea jugando con la presión nuevamente pues sobre un molde, y así obtengo envases, puedo obtener bandejas, puedo obtener incluso componentes de automóviles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hago, ¿no? Para resumir aquí, obtengo pues una parte pequeñita, un monómero, lo polimerizo, obtengo un polímero y después de obtener el polímero lo puedo transformar pues casi como yo quiera, como yo desee y pues más que nada para lo que necesite. Y bueno, tenemos también otras alternativas aparte del petróleo para obtener estos plásticos, estos polímeros. Podemos encontrar entonces polímeros o materiales biobasados. ¿Qué quiere decir? Para entenderlos también de una manera muy rápida, pues son los polímeros que pueden ser obtenidos a partir de materias primas renovables. Por ejemplo, plantas, ¿no? Estos polímeros, ya que se obtienen a partir de fuentes renovables, nos pueden ofrecer pues una alternativa más sostenible si los comparamos directamente con los polímeros que provienen del petróleo, ¿no? O que son derivados del petróleo. Muchos de estos materiales, muchos de estos plásticos biobasados, ya los utilizamos y algunas veces ni siquiera nos damos cuenta, estoy seguro, ¿no? Tienen ciertas aplicaciones en una gran variedad de industrias y pues se busca que vayan teniendo cada vez más aplicaciones para ir sustituyendo estos plásticos bueno, que están hechos a base de petróleo, que es un recurso no renovable, ¿no? Ahora, podemos encontrar también otros materiales que se consideran biopolímeros. Son polímeros que ya se encuentran presentes en la naturaleza tal cual, como polímeros. Por ejemplo, el almidón, la celulosa, la lignina o el quitosano. Creo que muchas de estas palabras son pues un tanto familiares porque las hemos escuchado que se utilizan en algunos productos, ¿no? Ahora, enfocándonos nuevamente en la parte de los materiales biobasados. Se obtienen a partir de estas fuentes renovables, pero se necesita pues una reacción química o una serie de reacciones químicas para volverlos polímeros, ¿vale? ¿Recuerdan hace rato el ejemplo del etileno? Pues es un tanto similar. Ahora, un gran ejemplo es el ácido poliláctico, también conocido como poliácido láctico, o también se conoce nada más por sus siglas
PLA. ¿De dónde proviene este PLA? Proviene del almidón o de la fécula de maíz, como lo vemos aquí en pantalla en la imagen, ¿no? Este almidón puede sufrir algunos procesos o se puede someter a algunos procesos como por ejemplo una hidrólisis para convertirlo en ácido láctico, y este ácido láctico será el monómero para obtener el polímero, ¿no? Es decir, el poliácido láctico. El PLA pues ha tenido un gran auge y se está utilizando ahorita en una gran variedad de productos. Por ejemplo, estos polímeros biobasados pueden transformarse para obtener bioresinas, pueden transformarse también para obtener biofilamentos. Ahorita que está como que creciendo y está de moda un tanto la impresión 3D, el PLA es un material que se utiliza muchísimo en la impresión 3D, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que el PLA es un material biodegradable, pues después de terminado su uso puede regresar pues después de cierto tiempo a la naturaleza y se convierte en una fuente renovable, porque podemos utilizar después nuevamente almidón de maíz o fécula de maíz, se obtiene otra vez el ácido láctico, el ácido poliláctico, y así nos vamos en un ciclo, ¿no? En un círculo. Ahora, comentaba hace un ratito, estoy seguro de que utilizamos una gran cantidad de polímeros y también incluso de materiales biobasados en la vida cotidiana, pero en realidad, ¿en dónde lo utilizamos? ¿O qué tanto lo utilizamos? No sé si nos podrías platicar un poquito de esto, Isa. Gracias por acompañarme a reflexionar sobre un material que sin duda ha transformado nuestra civilización, el plástico. Al observar a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que los plásticos se han convertido en una parte esencial de nuestra vida diaria. Empecemos con los envases de alimentos que conservan nuestra comida fresca, las botellas de agua que transportamos día a día, los dispositivos electrónicos que tanto facilitan nuestras actividades cotidianas y hasta los textiles que nos visten, protegen y en muchas ocasiones nos hacen la vida más cómoda. Si miramos un poco hacia atrás, en 1990 la producción mundial de plástico alcanzó los 100 millones de toneladas. Para ponerlo en perspectiva, Alemania produjo en ese año 9 millones de toneladas de plástico, superando la producción de acero. Eso nos dice mucho sobre la magnitud de la presencia de plástico en nuestras vidas. Pero esto no se detuvo ahí. En el año 2019, el consumo mundial de plástico por la industria ascendió a 400 millones de toneladas. Dentro de esa enorme cifra, México contribuyó con un consumo de 7.7 millones de toneladas. Estas cifras no solo hablan de la comodidad y la versatilidad de los plásticos que nos brindan, sino que también destacan el enorme desafío que enfrentamos. El manejo adecuado de los residuos de plástico y la búsqueda constante de alternativas sostenibles son temas críticos en la agenda global, porque aunque es indiscutible que los plásticos mejoran nuestra calidad de vida, es igualmente innegable que tenemos una responsabilidad enorme en manejar su impacto en el medio ambiente. Así que mientras apreciamos los beneficios de los plásticos nos han proporcionado, también debemos considerar el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es nuestro deber actuar de manera consciente y responsable, buscando un equilibrio que nos permita disfrutar de las ventajas de este material sin comprometer la salud de nuestro planeta. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿cómo podemos seguir disfrutando los beneficios de los plásticos sin sacrificar nuestro entorno? La respuesta empieza con cada uno de nosotros, aquí y ahora. Gracias por su atención y espero que llevemos esta reflexión en nuestra vida diaria y que juntos podamos encontrar ese equilibrio sostenible. Esperemos que hayan disfrutado este diálogo y que haya despertado en ustedes el interés por este mundo fascinante de los polímeros. Síguenos en redes sociales como Facebook o Twitter. Gracias y hasta pronto.